Bueno, hola chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que vayan a acceder a este video. Bueno, vamos a estrenar esta modalidad asincrónica hasta que podamos volver a encontrarnos. Para avanzar un poco con los contenidos teóricos de la didáctica de la matemática, hoy vamos a trabajar según el cronograma que habíamos presentado con gestión de la clase, con rol docente, con el error y la intervención y la validación e institucionalización, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar un poco la clase del día de hoy, la idea sería pensar a medida que les voy conversando sobre estos temas, que ustedes puedan hacer memoria, que ustedes puedan recordar alguna clase de matemática, ¿sí? De la escuela primaria que ustedes han tenido y que puedan pensar en alguna experiencia positiva y en alguna experiencia negativa, ¿sí? Y que puedan ir recordando, bueno, qué hacía a esas experiencias positivas o a esas experiencias negativas, cuáles eran las características de esas experiencias y por qué ustedes las recuerdan de un modo u otro, ¿sí? Eh, por ahí, para darles como algunas otras pistas, sería interesante, bueno, que ustedes puedan pensar cómo se estructuraba la clase, cómo se organizaba la clase, qué tareas transcurrían a lo largo de esa clase, cómo era la docente que llevaba adelante esa clase en el sentido de en qué lugar se posicionaba ella, qué tareas desarrollaba esa docente, qué propuestas llevaba al aula esa docente, tanto en la experiencia positiva y en la experiencia negativa, ¿sí? Entonces, pensar un poco en cómo se estructuraba la clase, cómo se organizaba, cómo se ordenaba, cómo era la docente que llevaba adelante esa clase, ¿sí? Qué propuestas, qué actividades, qué roles o qué tareas llevaba adelante la seño y también un poco, bueno, qué lugar ustedes como estudiantes, como alumnos, ocupaban dentro de esa clase, ¿sí? Y pensar, bueno, qué lugares tenían, qué actividades estaban a cargo de ustedes o no, ¿sí? Bueno, pensar en todas esas cuestiones y tenerlas presentes a lo largo del desarrollo de esta clase para que podamos ir como, bueno, desentramando un poco de, bueno, qué cuestiones teóricas, ¿no? Se esconden o qué cuestiones teóricas podemos leer entre líneas en cada una de esas propuestas que seguramente todos hemos transitado, que forman parte de nuestra propia biografía escolar y que ahora, transitando en nuestra propia formación para ser docentes, es necesario volver a revisar para poder elegir a conciencia y poder construir también nuestro perfil, nuestro rol docente, ¿sí? Bien, entonces vamos a arrancar con los primeros temas de la clase de hoy que tienen que ver con, bueno, el rol docente y la gestión de la clase, ¿sí? Siempre recordando y teniendo en cuenta que la propuesta que nosotros desde esta cátedra brindamos tiene que ver con pensarnos desde la corriente teórica del constructivismo y por lo tanto, bueno, siempre pensar en un docente constructivista y en una clase que también se posiciona desde el constructivismo, ¿no? Ofreciendo las características propias de esta corriente. Entonces, bueno, en este sentido vamos a comenzar pensando que el docente es quien va a diseñar situaciones de enseñanza y de aprendizaje proponiendo diferentes situaciones didácticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a diseñar contextos problemáticos, que va a buscar, ¿sí? Permitir a sus estudiantes poner en juego sus conocimientos para resolver alguna situación que se les presenta. Bien, ¿qué quiere decir esto? Y a su vez, en contraposición con qué otra cosa aparece esto. En primer lugar, cuando el docente va a pensar, va a diseñar, va a planificar su clase, ¿sí? Va a tener en cuenta y va a tener presente que tiene que llevar a la clase una propuesta que
para su estudiante represente un problema o una problemática que va a requerir poner sus conocimientos en juego para poder resolverlo de alguna manera, ¿sí? ¿Y qué no quiere decir esto? Que cuando el docente, planifica su clase, no va a pensar su clase como una mera exposición, ¿sí? O como un tiempo completo en el que se va a dedicar a explicar teorías o en el que se va a dedicar a explicar un algoritmo, ¿sí? O en el que se va a dedicar a explicar una serie de pasos, ¿sí? Como si fuese una receta para lograr un resultado. Bien, y que todos sus estudiantes deban hacer deban seguir esas mismas instrucciones, esos mismos paso a paso para llegar todos a un mismo resultado, resolviendo de una misma forma, ¿sí? Entonces, en contraposición con todo esto, bien, el docente que va a gestionar su clase desde una perspectiva constructivista, ¿sí? Va a pensar en actividades, en propuestas, en consignas, en tareas que a su estudiante le resulten un desafío, bien, y que deba poner sus conocimientos, bien, conocimientos previos y conocimientos en construcción, bien, en esa clase, para poder resolver un problema al que se enfrenta, ¿sí? Y que requiere de que él pueda resolverlo de algún modo. Entonces, eso, bueno, en cuanto a un poco cómo va a gestionar su clase y cómo se va a pensar él en este rol docente. Bien, a su vez gestionar la clase tiene como algunos otros momentos que tienen que ver, bueno, con la organización de los tiempos, con la gestión del contrato didáctico y con la gestión también del medio didáctico. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de organización de los tiempos dentro de lo que es la gestión de la clase? Tiene que ver con cómo se van a estructurar, cómo se van a organizar, cómo se van a pensar o planificar estos tiempos para que los estudiantes tengan diferentes momentos, ya sea para pensar, luego para resolver, para el intercambio y finalmente para una puesta en común. Todos estos momentos son muy importantes cuando hablamos de una buena o correcta gestión de la clase, ¿sí? Y de un rol docente que se piensa como un docente constructivista o posicionado desde esta corriente. ¿Por qué es importante dar tiempo para pensar en primer lugar? ¿Sí? Y no pensamos como en un primer momento dar tiempo para una explicación, ¿sí? Y para que la docente exponga y el estudiante oiga, escuche, ¿bien? Porque creemos que el primer paso es bueno, que el estudiante pueda buscar entre sus conocimientos, ¿sí? Pensar, bueno, a ver qué estructuras de las que ya tiene incorporadas, bien, y construyendo quizás algún nuevo aprendizaje puede llegar a resolver la propuesta de la clase de ese día, ¿sí? Después tiene que haber siempre un momento para el intercambio. Ese intercambio puede ser gestionado para que se dé entre pares, ¿bien? Es decir, bueno, cómo resolvió mi compañero, cómo resolvió mi compañera, cómo lo hice yo, todos hicimos la misma cantidad de pasos, todos lo pensamos de la misma manera, todos arrancamos por el mismo lugar y llegamos al mismo resultado. Todos usamos la misma estructura de pensamiento, la misma lógica. Y finalmente, bueno, todos tenemos el mismo resultado, sí, no, bueno, ¿qué resultado tenés vos? ¿Cómo llegaste a ese resultado? Este momento sí va a ser mediado, ¿sí? Guiado, si se quiere, por él o la docente. Bien, pero es importante que los estudiantes tengan voz y que sean quienes puedan explicar bien cómo pensaron lo que pensaron en ese primer momento, sí que se habilita justamente a que ellos sean quienes puedan encontrarse con esa propuesta, con esa tarea y puedan tener un tiempo para pensar, ¿sí? Para razonar. Entonces, bueno, estamos en el momento este de intercambio y luego, bueno, una puesta en común, ¿sí? Esta puesta en común también va a ser mediada o guiada por la docente y generalmente finaliza con lo que enseguida vamos a conversar, que tiene que ver con este momento de institucionalización de un saber. Bien, siempre cuando
pensamos, cuando planificamos la clase, es importante que esto se vea reflejado, ¿sí? Que estos tiempos se vean reflejados y que sean parte de nuestra organización didáctica, de nuestra propuesta didáctica. Un ejemplo concreto sería que en una clase quizás tradicional, ¿sí? La docente ingresa al aula, explica el tema del día y en el pizarrón da la teoría del nuevo tema y da un ejemplo de cómo se debe realizar. Ese ejemplo lo explica la docente, ¿sí? Y luego da 10, por ejemplo, si está explicando sumas o restas, bueno, da 10 sumas o restas, ¿sí? Para realizar por los estudiantes. Bien, una vez que ya explicó el algoritmo y que ya realizó el ejemplo frente a todos sus estudiantes. En contraposición a esto, una situación quizás constructivista tiene que ver con que la docente ingresa y sin explicar primero el algoritmo plantea una situación problemática, ¿sí? Y les pide a sus estudiantes que realicen el procedimiento que ellos crean, que ellos consideren más correcto, apropiado, ¿sí? Para conseguir o para llegar a un resultado. Como siempre decimos, no es que los algoritmos estén mal o que no haya que explicar algoritmos, pero es importante que no sea lo primero, ¿sí? Bien. Bien, otro de los temas que vamos a desarrollar un poquito en la clase de hoy tiene que ver con el error y la intervención docente. ¿Se acuerdan que al comienzo de la clase yo les pedía que ustedes piensen en, cómo era una clase de matemática que ustedes disfrutaban y una clase de matemática que quizás por el contrario no tienen un buen recuerdo, ¿no? De esa clase? Generalmente lo que aparece cuando uno hace estas preguntas tiene que ver mucho con, cómo la docente gestionaba el error, ¿sí? Es decir, la equivocación. Bien, cómo se marcaban estos errores, cómo se corregían estos errores desde lo oral, ¿sí? Muchas veces desde lo escrito. Suelen aparecer estas cuestiones, como de la cruz roja, ¿sí? O el escrito, el mal con una lapicera roja, el rehacer, ¿bien? Estas palabras, ¿sí? Que tienen como una connotación, ¿sí? Muy fuerte, muy clara, pero a su vez que no están mediadas por una explicación o por una intervención, por una aclaración o por el ofrecimiento de una nueva explicación, un cambio de material, una regulación en la consigna y demás. Bueno, para Brousseau, ¿sí? El error siempre va a estar presente, el error siempre va a aparecer, ¿sí? Y de hecho es necesario y es parte, ¿sí? Seguramente, como en muchísimos otros ámbitos de la vida, siempre decimos, el que se equivoca es porque está aprendiendo, ¿no? O equivocándose es como uno aprende. En este sentido, lo mismo, ¿sí? Acá se contempla el error, sabemos que el error va a aparecer, sabemos que esas equivocaciones, esos errores en los procedimientos, en el resultado, en cómo lo pensé, en cómo lo entendí, cómo comprendí una consigna, qué era lo que yo creía que debía hacer, ¿sí? Esas cuestiones van a aparecer. Pero acá lo importante es que el error no debe ser ni ocultado, ni borrado, ni eliminado de inmediato, ¿sí? Es decir, no borro el resultado que el niño escribió mal, no, esto no es así, te lo borro y vuelve a hacerlo, ¿sí? O no le digo, no le señalo con el dedo, no, esto así, no, de esta manera no, ¿sí? Sino que justamente busco intervenciones, busco variables, ¿sí? Que pueda ir ofreciendo, ir incorporando de a poco, ir conversando de a poco con ese estudiante para que el estudiante sea quien se dé cuenta en qué paso, en qué momento, en qué razonamiento, en qué punto de ese pensamiento que está llevando adelante, bien, se encuentra ese error y que pueda superarlo, ¿sí? Y que de esa manera pueda llegar a el procedimiento correcto que lo lleve a el resultado esperado o correcto. Bien. Por ejemplo, algunas de las preguntas que podemos incorporar o que podemos decirles a nuestros estudiantes es, ¿esto cómo lo pensaste? ¿Sí? ¿Podrías explicarme cómo lo pensaste? ¿Podrías contarme el paso a paso de cómo lo fuiste realizando?
¿Te parece que, a ver, lo podemos representar con dibujos? ¿Sí? ¿Te parece que podemos traer tal material concreto y ver si con este material lo seguimos pensando de la misma manera, si llegamos al mismo resultado, si lo contamos con estos lápices, ¿sí? Llegaremos al mismo resultado si lo agrupamos con estos palitos, ¿sí? También obtendremos el mismo resultado. Bien, muchas veces el material concreto nos ayuda a eso, bien, a visualizar aquello que estuvimos pensando, bien, pero en lo abstracto. Y muchas veces los niños necesitan volcarlo en lo concreto para descubrir en qué momento, ¿sí? O en qué pasito de esos que ellos fueron desarrollando se encuentra ese error. Y lo otro que podemos hacer, que es un poco lo que hemos hablado en clases anteriores, es esto de incorporar alguna variable. Bien, por ejemplo, si pusimos un número grande, bien, en la consigna, podríamos poner un número más pequeño y comenzar por ahí. Bueno, ¿qué pasa si en vez de contar 20 contamos 2? ¿Sí? Y después empezamos por las unidades, ¿sí? Y después vamos a la lógica de unidades y decenas. Bien, entonces, bueno, pero siempre acompañarlo de preguntas, ¿sí? Siempre acompañarlo de propuestas, siempre acompañarlo de esto, bueno, ¿qué te parece si probamos de esta otra manera, si probamos con esta otra cosa, si a esta consigna, ¿sí? Nosotros como docentes le incorporamos alguna variable para volver a un conocimiento o alguna estructura anterior que ya haya sido aprendida por ese estudiante y comenzamos desde allí a acompañar a la construcción de este nuevo conocimiento. Bien, la idea es nunca determinar, nunca etiquetar, ¿sí? Nunca simplemente mencionar o sancionar, no, esto que hiciste está mal. Si esto no es así, esto tachalo, esto vuelve a hacerlo, esto borralo, y demás. Siempre se acompaña, ¿sí? Ese momento, esa instancia de error, porque el error es parte, ¿sí? De este nuevo aprendizaje de nuestros estudiantes, y porque también es parte de nuestra tarea, de nuestro rol en esta gestión de la clase cuando nos pensamos como un docente constructivista. Bien, finalmente dentro de la gestión de la clase, cuando gestionamos la clase como un docente constructivista, vamos a encontrarnos con dos pasos que son muy importantes, que tienen que ver con la validación y la institucionalización, ¿sí? De ese saber. ¿De qué consta la validación? ¿Sí? Bueno, pensemos en qué otros momentos o aspectos de la vida validamos algo. Bien, muchas veces, por ejemplo, bueno, necesitamos validaciones para acceder a ciertos sitios, ¿sí? Para obtener ciertas claves. Bien, bueno. Pensemos la palabra validación desde ese lugar, bien, desde el lugar en el que utilizamos en el día a día, en nuestra cotidianeidad, bien, cómo validamos, cuándo es necesario validar algo y demás. Entonces, entendiendo la validación como ese momento en el que es necesario, ¿sí? Saber si algo es correcto, es apropiado, si lo estamos haciendo de forma correcta, y muchas veces para saber eso, ¿de qué necesitamos? De un otro, ¿sí? Generalmente para poder nosotros mismos, ¿sí? No nos damos la validación de que estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal. Por ejemplo, para validar que hemos comprendido un espacio curricular, generalmente tenemos que ir a rendir un examen final. Bien, ¿de qué necesitamos? De un jurado o de otros profesores, ¿sí? O de una mesa de profesionales que validen, ¿sí? Que eso que estamos diciendo, que eso que estamos estudiando, que eso que hemos aprendido, lo hemos hecho de forma correcta. Bien. En este sentido es lo mismo. Bien, en este momento de validación los chicos lo que van a necesitar hacer es argumentar, es comparar, es discutir sobre las soluciones, sobre los resultados, ¿sí? Que ellos han alcanzado y es un espacio de puesta en común, bien, y que desde nuestro lugar debe estar también acompañado siempre por preguntas. Bueno, a ver, vos te animas a contarnos el paso a paso de cómo llegaste a ese resultado. Bien, por acá tenemos un resultado diferente. Sí, bueno, a ver, vos también te animas a decir, a explicar, a contarle a tu compañero o a todos tus compañeros, ¿sí? ¿Cómo lo pensaste? ¿Desde dónde partiste?
¿Por qué acá en este punto elegiste seguir así? ¿Sí? ¿Por qué tomaste tal número? ¿Por qué lo pensaste en, no sé, con caramelos? ¿Sí? Este, y ahí nuestra tarea, bien como docentes, es escuchar, ¿sí? Permitir que en la clase, ordenar la clase, ¿sí? Para que se permita un clima de escucha entre todos los compañeros, bien, de respeto, de escucha, de diálogo. Y nosotros ir tomando nota, bien, ir apuntando en el pizarrón, ir dejando plasmadas las diferentes ideas, ¿sí? Que fueron surgiendo de esos diferentes estudiantes. Es decir, bueno, acá es importante que esté, repito, la argumentación, la comparación y la discusión. Nosotros como docentes lo que debemos habilitar es un espacio de escucha, de respeto, ¿sí? Y de registro. En lo posible registrar todas esas opciones, todas esas diferentes, todos esos diferentes caminos recorridos en el pizarrón, ¿sí? Porque esto también habilita a todos los estudiantes a pensar lo que ellos hicieron, ¿sí? De otras formas. Es importante que en algún punto logremos guiando, orientando, escuchando y tomando apuntes que la mayoría de los estudiantes o todos ellos finalmente lleguen a un acuerdo sobre cuál es el resultado correcto, ¿sí? Es decir, bueno, este momento de validación, como toda discusión o como toda argumentación, ¿sí? El argumento más sólido o el que argumenta dentro de esa discusión con mayores conocimientos, ¿sí? Va a ser, bueno, finalmente la propuesta, digamos, que nosotros como docentes tenemos que buscar que tenga más adherencia. Bien, entonces en algún momento sería óptimo que todos o la mayoría, porque quizás alguno de nuestros estudiantes va a defender su postura, diga, ah, es verdad, así como lo hizo tal compañero mío, ¿sí? Está bien así, ahora me estoy dando cuenta, ¿sí? Ahora que lo veo, ahora que estoy viendo cómo la seño lo registra en el pizarrón, ahora que estoy viendo el paso a paso que llevo adelante, ¿sí? Y me estoy dando cuenta que yo me equivoqué acá, que yo conté mal, porque yo acá conté 7, pero en realidad había 6. Y me estoy dando cuenta ahora que puedo escuchar a otros y que puedo verlo registrado, ¿sí? Entonces, eso también es importante que pase. Y eso ahí también hay parte de nuestra tarea de ir preguntando, de ir repreguntando, de ir orientando, de ir guiando y de ir acompañando esta discusión, ¿sí? Y de dar siempre espacio a los argumentos y sobre todo cuando escuchamos un argumento sólido, si una palabra de un estudiante que está defendiendo su procedimiento, bien, con conocimientos previos, con saberes, ¿sí? Darle espacio, darle voz y permitirle que él también pueda explicar a sus pares para que sus pares justamente puedan adherir, ¿sí? A esto que le está explicando. Bien, finalmente en este momento de institucionalización va a ser cuando toma la palabra el docente, ¿sí? Dentro de la clase. Acá sí es como que tiene ese papel o ese rol más protagonista el docente y va a darle como cierre a esa situación didáctica que pensó para la clase, ¿sí? Para toda su clase. Va a tomar la palabra y va a dar cierre a lo que se viene discutiendo, a lo que se viene argumentando, a lo que se viene exponiendo y demás. Acá finalmente se va a explicitar, ¿sí? Sobre qué conocimiento se estuvo trabajando en toda esa clase, ¿bien? Porque quizás los chicos estuvieron resolviendo multiplicaciones sin saber que eso que estaban haciendo era multiplicaciones, ¿sí? En lo que nosotros consideramos como un saber un saber formal, ¿bien? Quizás la docente nunca mencionó que iban a trabajar con multiplicaciones, simplemente brindó una situación problemática y los chicos lo estuvieron resolviendo. Entonces, en ese momento de institucionalización, finalmente sí se va a explicitar, bueno chicos, ¿vieron todo esto que estuvimos haciendo hoy? ¿Sí? ¿Vieron que ustedes estuvieron agrupando cantidades y después sumando esas cantidades y llegaron a este resultado y vieron que todos esos
esos grupos, ¿sí? Que ustedes formaron eran de 4 y vieron que formaron, no sé, 5 paquetitos de 4, bueno, y que después contaron cada uno y algunos se dieron cuenta que sí directamente hacían saltitos, bueno, todo eso que estuvimos haciendo hoy, ¿sí? Forma parte de resolver multiplicaciones. Bien, en ese momento explicitamos, le ponemos nombre, le ponemos palabra a el tema sobre el cual se estuvo trabajando en la clase. Bien, y se le da el estatus de saber formal, ¿sí? Finalmente se dice, bueno, ¿qué es la multiplicación? ¿Sí? Acá se puede presentar el algoritmo tradicional de multiplicación o los algoritmos para resolver multiplicaciones. Entonces, en este momento, ¿sí? Es como el cierre de la clase, donde finalmente nuestros estudiantes van a conocer, digamos, como el título, ¿sí? De eso que estuvieron haciendo, ¿bien? Y nosotros como docentes vamos a mostrar, a dar a conocer el algoritmo, ¿sí? O la forma eh, general, ¿sí? De resolver alguna de las cuestiones que estemos presentando en la clase de matemática. Posiblemente una de las estrategias que se puede utilizar es dejando anotado el registro de todo lo que resolvieron los estudiantes, ¿sí? Finalmente en algún espacio del pizarrón la docente lo puede resolver con un algoritmo, ¿sí? Mostrar finalmente ese algoritmo a sus estudiantes, explicar de qué se trata, ¿sí? Es decir, ese algoritmo a qué concepto responde o para resolver qué cuestión matemática responde ese algoritmo y dejarlo asentado, ¿bien? Y que los estudiantes se lleven en su carpeta, ¿sí? Ese registro de ese saber formal. Bien, para finalmente vamos a cerrar la clase. La idea es que ustedes tengan como tarea y que entreguen en la próxima clase que ustedes, bueno, puedan elegir alguna consigna de cuarto o quinto grado, ¿sí? Puede ser del diseño curricular, puede ser de los NAPS, puede ser de los cuadernos para el aula, puede ser de algún manual de matemática, ¿sí? Que elijan alguna consigna y que ustedes expliquen, comenten, ¿sí? Cómo la llevarían adelante en una clase, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que estuvimos trabajando hoy, ¿sí? Es decir, bueno, cómo, cómo sería esta propuesta teniendo en cuenta la gestión de la clase, el rol docente y, por supuesto, bueno, cómo llevarían adelante una situación de error, ¿sí? Que alguno de sus estudiantes presente un error en la resolución, cómo ustedes lo intervendrían en ese caso y cómo llevarían adelante esta parte de validación e institucionalización, que puedan explicar un poquito el paso a paso, ¿sí? Por ahí con algún guión, ¿sí? Es decir, bueno, que puedan escribir poniéndole voz a esto que ustedes dirían, ¿sí? Bueno, en este momento la docente haría tal cosa, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, bueno chicos, ahora sí están de acuerdo, vamos a registrar los diferentes procesos en el pizarrón, quién se anima, necesito aunque sea, no sé, 5 procedimientos distintos, quién se anima a contar cómo lo hizo, ¿sí? Si alguno de los compañeros lo hizo diferente, estaría bueno que también levante la mano y cuente cómo lo pensó, ¿bien? Algún guión en el que ustedes, bueno, le pongan voz a estos conceptos que estuvimos trabajando hoy y cómo lo llevarían adelante en el aula, ¿sí? Cualquier duda que tengan sobre la actividad, nos estamos comunicando en la semana. La idea sería que tenga una extensión de 1 o 2 carillas y después definimos si lo presentan de forma presencial en la clase de matemática en la UNVIME o si lo vamos cargando al campus, ¿sí? Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda estamos a disposición y espero que haya sido valiosa la clase, a pesar de que haya sido asincrónica, y nos estamos encontrando prontito, seguramente. Así que bueno, les mando un saludo, que estén muy bien.